Género lírico, la poesía. Forma. Versificación. La versificación es el arte de hacer versos. Consiste en la distribución de las frases sujetas a ciertos criterios. Estos son métrica, rima y ritmo. La métrica. Medida del verso según el número de sílabas. Está determinada por A. Ley de acentos finales y B. Licencias poéticas. Ley de acentos finales. Solo toma en cuenta la última palabra del verso. Si el verso termina en una palabra aguda, se le suma una sílaba. Ley de acentos finales. Si el verso termina en una palabra grave, se mantiene igual. Ay, del que llega sediento. Ley de acentos finales. Si el verso termina en una palabra esdrújula, se le resta una sílaba. Asomaba en sus ojos una lágrima. Licencias poéticas. Licencia significa permiso, consentimiento. Por ello el poeta haciendo uso de ellas. Queda en completa libertad para cortar o alargar los versos con la finalidad de conseguir más musicalidad, sonoridad o resaltar ciertos términos. Las licencias poéticas son sinalefa, hiato, diéresis y sinéresis. Consiste en la unión de la vocal final de una palabra y la vocal inicial de la siguiente palabra, uniendo las sílabas y creando una sola sílaba. Hiato. Figura opuesta a la sinalefa. Consiste en impedir que la sinalefa se produzca. Solo puede producirse si por lo menos una de las vocales está acentuada. Diéresis. Consiste en separar dos vocales que forman un diptongo. Se indica colocando dos puntos sobre la primera vocal del diptongo. Sinéresis. Unión forzada de vocales que pertenecen a sílabas distintas dentro de una misma palabra, lo opuesto a la diéresis. Sinalefa. Consiste en la unión de la vocal final de una palabra y la vocal inicial de la siguiente palabra, uniendo las sílabas y creando una sola sílaba. Nota importante: de estas licencias poéticas, la más usada es la sinalefa. Clasificación de versos. De acuerdo con su medida, los versos se clasifican en versos de arte menor y versos de arte mayor. Menor. Bisílabo, 2 sílabas. Trisílabo, 3 sílabas. Tetrasílabo, 4 sílabas. Pentasílabo, 5 sílabas. Hexasílabo, 6 sílabas. Heptasílabo, 7 sílabas. Octasílabo, 8 sílabas. Eniasílabo, 9 sílabas. Decasílabo, 10 sílabas. Endecasílabo, 11 sílabas. Dodecasílabo, 12 sílabas. Tridecasílabo, 13 sílabas y alejandrino, 14 sílabas. Clasificación de versificación de acuerdo con su distribución. Versificación regular. Cuando los versos de un poema tienen todas las mismas cantidades de sílabas o cuando alternan dos o tres medias, en forma regular o sistemática. Versificación irregular. Cuando los versos son todos variados y de distinta métrica. Nota. El verso clásico presenta una versificación regular. El verso moderno presenta una versificación, por lo cual irregular. Otros elementos métricos. Cesura. Generalmente se da en versos de arte mayor. Pausa que divide el verso en dos hemistiquios, sin que sea necesario indicarlo con signos de puntuación. Hemistiquio. Cada una de las partes del verso cortadas por la cesura sin necesidad de signos de puntuación. Encabalgamiento se da cuando una frase no termina en un verso sino en el siguiente. Si he de morir, quiero tenerte despierto. Esta luz de Sevilla es el palacio, donde nací con su rumor de fuente. Rima. La rima es la repetición total o parcial de sonidos en dos o más versos tras la última vocal acentuada. Rima constante. Repetición de todos los sonidos, tanto vocálicos como constánticos, a partir de la última vocal acentuada. A un panal de rica miel 2000 moscas sacudieron, que por golosas murieron,
presas de patas en él. Así, si bien se examina, los humanos corazones parecen en las prisiones del vicio que los domina. Rima sonante. Solo las vocales son iguales. Se cuenta a partir de la última vocal acentuada. Qué bien acaban las ondas. Mueren bailarinas. En las azules tramoyas fiestas se perfilan. Versos libres, blancos o sueltos. Se llama así los versos que no están sujetos a rima. Estos son los versos preferidos por los poetas modernos. Sobre la mesa de labor, tus flores perfuman el ambiente de la estancia. Todo me habla de ti en esta hora de la tarde en que baja el cielo, con la sombra una tristeza hasta el fondo del alma. Esquema de rimas. Rima variada, estribillo. Rima en la cual dos versos seguidos riman, sea de manera sonante o constante. Rima alterna, ya sea sonante o constante, aparece solo en versos alternos. Rima cruzada. Es la rima constante o asonante que sigue el esquema A-B-A-B. La rima abrazada es una variedad poética en que la rima de los versos es de la forma A-B-B-A. Es decir, que en una cuarteta, por ejemplo, el primer verso rima con el cuarto y los versos 2 y 3 riman entre sí. Esta es la rima abrazada porque los versos inician y final encierran, abrazan el segundo y tercero. Ahí podemos observar un ejemplo que nos indica cómo es la rima abrazada. La organización estrófica consiste en el estudio del tipo de combinación de verso y rima. Los poetas combinan los versos formando estrofas. Pueden haber poemas breves y compuestos de una sola estrofa y extensos que constituyen una larga tirada de versos sin diversión. Estrofas de versos de igual medida. El pareado o estribillo es una estrofa de dos versos que riman entre sí, pudiendo dicha rima ser en consonante o asonante. Estos pareados pueden ser de arte mayor o de arte menor y tener ambos versos la misma medida o no. Un terceto es una serie de tres versos de arte mayor, rima consonante cuya combinación más usada son los tercetos encadenados, A-B-A, B-C-B y C-D-C. El resumen. Estas son las combinaciones estróficas de cuatro versos. Nos enseñan las consonancias y las asonancias. El cuarteto es una estrofa de cuatro versos de arte mayor, 9 o más sílabas por verso, con rima consonante, en lo que riman primero en el cuarteto y segundo con tercero, A, B, B, A. La copla es una forma poética que sirve para la letra de canciones populares. Están compuestas por tres o cuatro versos de arte menor, generalmente octosílabos, dispuestos en forma de cuarteta o romance. La cuarteta son cuatro versos octosílabos con rima consonante cruzada. Aquí abajo hay un ejemplo que nos explica cómo es. La cuaderna vía es una estrofa usada en el elevado número de poemas medievales. Cuatro versos alejandrinos monorrimos con rima consonante. Aquí podemos ver un ejemplo de la cuaderna vía. La redondía son cuatro versos octosílabos con rima abrazada A, B, B, A. Aquí abajo podemos observar un ejemplo que nos indica cómo son las redondillas. La estructura de un serventecio es una estrofa de cuatro versos con rima consonante alternada A-B A-B. Los versos que conforman el serventecio generalmente son versos de arte mayor, lo que significa que son más de 8 sílabas.
Lo más común de un serpentecio es que tenga versos endecasílabos, de 11 sílabas, aunque pueden encontrarse también con versos alejandrinos de 14 sílabas. El quinteto es una estrofa de 5 versos isométricos de arte mayor con rima consonante. Si los versos son de arte menor, la estrofa se denomina quintilla. La octava real es una estrofa de 8 versos endecasílabos, con rima consonante y el siguiente esquema de rimas: 11A, 11B, 11A, 11B, 11A, 11B, 11C, 11C. Consiste de 8 versos endecasílabos con 3 rimas consonantes, cuyos 6 primeros riman alternadamente con las 2 primeras. Los 2 últimos constituyen un pareado final de rima distinta. La décima es una estrofa de 10 versos octosílabos con rima A, B, B, A, C, C y D, D, C. Un soneto es una estrofa constituida por 14 versos endecasílabos, ordenados en 2 cuartetos o en 2 tercetos. Pueden ser las que vemos en pantalla. Estrofas o versos irregulares. La lira es un tipo de estrofa de 5 versos de la métrica española e italiana, compuesta de 3 versos heptasílabos, lo cual son 7 sílabas, y 2 endecasílabos, lo cual son 11 sílabas, con la siguiente disposición: 7A, 11B, 7A, 7B y 11B. Estrofas de series indefinidas. La silva es una estrofa compuesta por versos endecasílabos y heptasílabos, de rima irregular. La amplia libertad poética que esto supone convierte a esta composición en la más moderna de la métrica clásica española, por su implícita tendencia antiestrófica, y como tal constituye una forma de transición hacia el verso libre moderno. Figuras literarias o recursos estilísticos. El lenguaje poético. Las figuras literarias se clasifican por fonéticas, semánticas y sintácticas. Las figuras literarias tienen por objeto dar más flexibilidad al pensamiento, adornarlo permitiéndole frescura y vigor. Las figuras literarias se apartan de las pautas gramaticales para dar paso a la emotividad y la imaginación. Figuras o recursos fónicos. La onomatopeya es la imitación lingüística o representación de un sonido natural o de otro fenómeno acústico no discursivo. Según la Real Academia Española, es la imitación o recreación de algún sonido. La aliteración consiste en la repetición del mismo sonido o sonidos semejantes, como por ejemplo: Polifemo, horror de aquella sierra. Ahí podemos ver la doble R que se utiliza. Recursos o figuras semánticas. Estas son los recursos que se refieren al significado de las palabras. El símil o la comparación es una comparación explícita porque emplea nexos como, parece, parecía, etc. El ejemplo es: parecía que el caballo volaba sobre el pasto. La imagen es una comparación implícita con fines estéticos en donde no necesariamente están visibles los medios gramaticales de la comparación. Es una comparación sin conector comparativo. Por ejemplo, las nubes son los algodones del cielo. En este ejemplo, estamos comparando las nubes con los algodones y diciendo que son algodones del cielo, ya que su aspecto es parecido. Metáfora. La metáfora es una comparación implícita en la cual se asimila el significado de una palabra a otra. Por eso, ya se sale del plano racional del símili y pasa a un plano más intuitivo, más significativo. Ejemplo: el manjo del trigo sobre su frente parece desordenarse más con el viento. Manjo de trigo es igual a cabello rubio
liso y largo. Se usa un lenguaje connotativo y el lector establece la relación imaginaria. La personificación es la humanización o prospeia, consiste en la atribución de cualidades humanas a plantas o animales. Los gorriones discuten desaforadamente. El animismo es un tipo especial de metáfora que consiste en la atribución de vida a seres inanimados. Ejemplo, las ideas nacen, los ruidos mueren. Hipérbole, exageración deliberada para conmover o sorprender al lector. Ejemplo, érase un hombre a una nariz pegado. Érase una nariz superlativa. Érase una alquietara medio viva. Érase un peje esperando mal barbudo. Metonimia. Consiste en nombrar una cosa con el nombre de otra con la que guarda relación de proximidad. Ejemplo, el millonario compró un Van Gogh. No se refiere a el pintor Van Gogh, pero a un cuadro de él. Sinécdoque es un tipo de metonimia que consiste en designar el todo por el nombre de una parte o viceversa. Ejemplo, una vela en el horizonte. La vela representa, todo el barco. Sinestesia. Consiste en atribuirle a un objeto una cualidad que no puede corresponder, porque el objeto y la cualidad se perciben por sentidos distintos. Ejemplo, con cálidos ojos de dulzura. Cálidos es una imagen táctil, ojos es una imagen visual y dulzura es una imagen gustativa. Ejemplo, su mirada es dulce, sus ásperas palabras me hirieron, un suave paisaje de otoño, el sonido azul de la trompeta. Símbolo. Asociaciones convencionales de sentido. Por ejemplo, entre determinados objetos y determinados conceptos son culturales y heredados de una generación a otra. No todas las culturas asignan el mismo sentido simbólico a los mismos elementos. Por ejemplo, rosa es un símbolo de la poesía. La paloma blanca es el símbolo de paz. El fuego es la purificación. El rojo es de pasión. Las cenizas son de muerte o ruina. Y la lechuza de sabiduría, por Atenea. Antítesis. Es la figura literaria que se consigue al componer dos imágenes o conceptos de modo de que éste contraste o despierte la atención del lector. Ejemplo, el blanco lirio y colorada rosa. Eres como rosa de Alejandría, que se abre en la noche y se cierra de día. El hierro es abrasador, el fuego es helado. Paradoja. Es una aparente contradicción. Ejemplo, vivo sin vivir en mi tan alta vida. Espero que muero porque no muero. Santa Teresa de Ávila. Ejemplo 2. ¿Qué me ha dado que lloro de no poder llorar y río de lo poco que he reído? César Vallejo. Eufemismo. Consiste en la situación de uno de los términos o frases que tienen connotaciones desagradables o indiscorsas por otros que resulten más delicados o inofensivos. Tiene también frecuentes connotaciones irónicas. Ejemplo, daños colaterales, en paréntesis, muerte de civiles. Pasar a mejor vida, en paréntesis, morir. La tercera edad, en paréntesis, la vejez. El lugar donde la espalda pierde su honesto nombre, en paréntesis, connotaciones irónicas. Ironía. La ironía consiste en expresar burlescamente lo contrario de lo que se quiere comunicar, empleando un tono o una gesticulación o palabras que insinúan la interpretación que debe hacerse. Ejemplo, ¿cuánto dolor? Tus cuantitosas lágrimas
lo proclaman. Esto significa de que no ha proclamado, ha derramado ninguna lágrima. Comieron una comida eterna, sin principio ni fin. O sea, no comieron nada. Recursos o figuras sintácticas, gramaticales, son los recursos que juegan con el ordenamiento de las palabras. Epíteto consiste en utilizar adjetivos que no son estrictamente necesarios para la comprensión del mensaje, ya que atribuye una característica injertante al nombre cual acompaña. El uso sirve para realizar más esa característica del sustantivo. Ejemplo: suave algodón. Blancanieve. La suavidad es característica del algodón, la blancura es propiedad de la nieve. Elipsis es la supresión de las palabras, verbos, sustantivos, para alcanzar mayor armonía o vigor. El uso: alcanzar armonía y fuerza expresiva. Ejemplo: acude, corre, vuela, traspasa la alta sierra, ocupa el llano. Fray Luis de León. Asíndeton es lo opuesto de la polisíndeton. Consiste en suprimir las conjunciones. Su uso produce un efecto de rapidez. Acude, corre, vuela, traspasa la sierra, ocupa el llano. Fray Luis León. Polisíndeton consiste en la repetición de las conjunciones ahí donde de costumbre se evitarían. Uso: pone relieve cada uno de los términos de la descripción y crea un efecto de lentitud, reflexión. Y yo me iré, y se quedarán los pájaros cantando, y se quedará mi huerto con su verde árbol. Hipérbaton consiste en la alteración del orden lógico y usual de las palabras. Uso: para lograr una mayor musicalidad. Ejemplo: revolviendo estoy las penas que al pecho oprimiré. Mariano Melgar. El orden lógico debería ser: estoy revolviendo las penas que oprimiré en el pecho. Anáfora consiste en la repetición de una o varias palabras al comienzo de varios versos o enunciamientos. Uso: contribuye a aumentar la fuerza de los sentimientos que expresan el texto. Ejemplo: por mirar los jardines de tu anema, por sostener el hilo de tu ovillo, por oler las manzanas de tu cara, por derretir tu olvido, mis suspiros. Mariano Floriano. Epífora: cuando se repite uno o varias palabras al final de dos o más clausuras o versos o estrofas. Uso: contribuye a aumentar la fuerza de los sentimientos que se expresan en el texto. Amado sea el niño que cae y aún llora, y el hombre que caído ya no llora. Concatenación: la figura que consiste en iniciar un verso con la misma palabra que se terminó el verso anterior. Ejemplo: a las mudas altaías, las altaías a los fuegos a las campanas. Luis Góngora. Paralelismo. Definición: igual construcción sintáctica en dos versos. Ejemplo: por arriba los trenes, por abajo las aguas. Pablo Neruda. Reduplicación: repetir una palabra o frase en la misma estrofa. Ejemplo: sea lo que vos quisierais. Lo que vos quisieras, señor. Lo que vos quisieras. Julio Ramón. Reiteración: repetición de una palabra en el mismo verso o estrofa, pero no de manera continua. Ejemplo: tú me sufres, tú me aposentas. José Matri. Eumeración: acumulación seriada de elementos. Ejemplo: cuando Roma se coloca, mazamorra, calabazo, albañar, inmundísimas, ventanas rotas, grietas, concimes que se caen. Rafael Alberti. Enumeración católica: enumeración cuyos elementos no tienen relación lógica. Ejemplo: percha, pícaros, patatas, aves, lechugas, plástico, cazuela, camisas, pantalones, sacamuelas, perejil, ajos, corbatas, langostinos, zapatos, hongos, telas.
Rafael Alberti. Presentar las ideas que ascienden o desascienden en intensidad. Ejemplo: ascendiente: acude, vuela, transporta a la alta sierra, ocupa el llano. Descendiente: en la tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Luis Gongonora. Otras figuras literarias dan el tono al poema. Deprecación: súplica. Ejemplo: oh si pudiera un rato, oh dormirme. En tus manos, oh sueño, me encomiendo. Exclamación: que revela emoción. Ejemplo: oh tela delicada, antes de tiempo dada a los ángulos filos de la muerte. Garcilaso de la Vega. Interrogación retórica, que no espera para dar mayor énfasis. Ejemplo: tu dulce habla en cuya reja suena. Tus claros ojos, ¿a quién los volviste? Garcilaso de la Vega. Apóstrofe: coloquio en forma especial de vocabio en que se personifica a un ser inanimado. Oh gran río, gran rey de Andalucía, de arenas nobles, ya no donadas. Gongona. Activo: apelación directa al interlocutor. Ejemplo: ¿quién me dijera, Elisa, vida mía? Garcilaso de la Vega.